bienvenidos a la sesión de hoy. Para los que sea la primera vez que asistís, comentaros que realizaremos esta actividad, una sesión clínica enfocando un caso práctico cada miércoles. Intentaremos pasar por todos los másteres que ofrecemos y sobre todo por las 4 áreas de psicología, educación, logopedia y neurociencia. Hoy tenemos con nosotros a Gerard Martínez, que es experto en temas de psicología forense, es tanto tutor como profesor de ISEP, tanto en la modalidad presencial como en la modalidad online. Ahora en breve él se presentará detalladamente, explicando todo su recorrido. Y os va a comentar hoy un caso real, un caso de Moving, en el cual vais a poder tener una pincelada de lo que sería un peritaje a través de la psicología forense. Recordaros que os han dado una hoja de valoración en recepción para que cuando finalice la sesión podáis darnos vuestra opinión referente a este caso y también podéis solicitar un certificado de asistencia. Sin más, os dejo con Gerard y espero que disfrutéis de la sesión. Perfecto, gracias. Bueno, yo soy Gerard Martínez, estoy un poquito repartido, trabajo en el Hospital del Mar como investigador. Soy también psicólogo forense tanto a nivel privado como a nivel público, directamente por el juzgado normalmente de Mataró o de Barcelona. Y ahora hace muy poquito hemos abierto en la Universidad Autónoma un servicio de psicología y logopedia, donde también ejerzo de coordinador y psicólogo forense en el área de todo lo que tenga que ver con psicología judicial. Creo que la mayoría de vosotros no sois alumnos de aquí de ISEP, ¿verdad? Puedo preguntaros así muy rápido para saber de dónde venís, básicamente porque puedo dar por sentado que conocéis o que tenéis ciertos conocimientos, pero no sé si sois psicólogos, si no lo sois, y un poco la motivación por la cual habéis venido aquí, así yo también me adapto un poquito, ¿no?, en cuanto a la manera de explicar y si puedo saltar algunas cosas más teóricas por alto, mejor que mejor. ¿Podrías decir un momento qué eres de formación y por qué has venido a la sesión? Estoy haciendo un máster acá de psicología clínica y bueno, sí tengo un poco de experiencia en el área clínica. ¿Y te parecía interesante Me parece muy interesante. Vale, perfecto. Trabajo en el área clínica y desconozco el tema de peritajes. Vale, perfecto. Bueno, yo soy estudiante del máster en infanto juvenil De aquí de ISEP. de ISEP, bienestar emocional. Me interesa bastante el caso de Moving. Vale, perfecto. Yo soy psicóloga, bueno, me está preparando el PIR, entonces, bueno, ahora tenía un poco de tiempo libre y me interesa esto, así que... Bueno, perfecto. Yo soy un maestro, ¿Sí? pero soy prejubilado de banda. ¿Eres? Prejubilado de banda. Vale. Perfecto. ¿Y al final? Ajá. Reciclar un poquito, ¿no? Vale, perfecto. Y nos comentas, porfa, la recién llegada, para situarme un poquito, y saber un poco qué formación tienes y por qué has venido al... Vale. ¿Y te parecía interesante? Quiero ampliar mi conocimiento. Vale, bueno, bien, porque ya me imaginaba que habría un poquito de pupurri al ser una sesión abierta que puede matricularse cualquiera. No es lo mismo que ir a un máster de forense a dar la clase, que sabes que más o menos todos o puedes tener un conocimiento sobre qué es lo que han tocado o lo que no han tocado antes. Yo había preparado la sesión de la siguiente manera, a ver qué os parece. Hay una pequeña parte principal o primera que es teórica, ¿de acuerdo? En el sentido de un poquito poner 4 pinceladas sobre el concepto de moving, los tipos de moving que hay, básicamente porque si no luego podemos no entender parte de lo que estemos haciendo. Y una vez hayamos terminado con esta pequeña introducción, que espero no alargarme mucho, no prometo nada, pero espero no alargarme mucho, entraremos en un caso práctico en el que iremos un poquito hablando, primero de todo, de un modelo de informe pericial, ¿de acuerdo? Todos son prácticamente, o tienen prácticamente los mismos apartados, aunque evidentemente dependiendo de si es civil, de si es penal, de si es laboral, podemos añadir o quitar cosas. Os pondré el modelo de informe que yo utilicé para este caso, y iremos viendo qué es lo que tenemos que ir poniendo a cada apartado y cómo tenemos que evaluarlo, para así terminar, ¿no? Y os leeré también la parte de mi informe para ver cómo se terminó estructurando y cómo se terminó resolviendo este caso, ¿de acuerdo? Entonces, primero de todo, para empezar, el concepto de moving es un concepto a nivel psicológico bastante reciente. ¿Eso quiere decir que no existiera antes? No.
Sí que existía, pero no se había estudiado. La primera persona en estudiarlo fue este señor, Heinz Lehmann, que más o menos sobre la década de los 80 hasta los 90 realizó muchísimos estudios. Él era o trabajaba en Suiza e intentaba darle un sentido o encontrar el porqué. Había trabajadores que realmente abandonaban su puesto de trabajo de una manera muy abrupta, presentaban sintomatología, entonces se puso a estudiar este fenómeno que podríamos calificar como anormal dentro de un puesto de trabajo, y a raíz de sus estudios salió un concepto que es el concepto que hoy conocemos como moving. ¿Él cómo lo definió? Lo definió como un conjunto de comportamientos, acciones o conductas ejercidas por una o diversas personas de forma, y eso es muy importante, se irá repitiendo, sistemática, y a lo largo del tiempo, este es el otro concepto de la definición que es más importante, destinadas a dañar la integridad física y psicológica de una o más personas con el objetivo de destruir su reputación, sus redes de comunicación y perturbar el ejercicio de sus funciones. Eso es lo primero que salió de Moving. De hecho salió en el 90, en un congreso que se hizo, creo que en Alemania. Ahí es cuando se presentó el concepto, ¿de acuerdo? A partir de aquí, evidentemente han salido muchas más investigaciones, hay muchos autores que son muy importantes al respecto, Irigoyen, aquí en España tenemos a Piñuel, que realmente también ha hecho un estudio desde hace muchísimos años que se llama Cisneros, del cual hay ahora mismo una batería de evaluación con el mismo nombre, que es una de las más utilizadas en todo el mundo. ¿Y de dónde viene el nombre de Moving? Viene de una expresión en inglés que es to mob, que significa asediar, acosar. Esta, como curiosidad, la primera persona en utilizar esta palabra o esta expresión fue Konrad Lorenz, que era un médico también de la Europa Central, y la utilizó para describir interacciones entre monos. Cuando el mono echa, o cuando un grupo de monos echan a otro del grupo, él utilizó to mob para describir ese tipo de interacciones, y fue Lehmann quien dijo: esta expresión me gusta para definir qué es lo que yo estoy intentando buscar, y por eso le puso el nombre de Moving. En la actualidad hay muchos nombres para referirse a este fenómeno, y todos son igual de válidos. De hecho, aquí en España se utiliza muchísimo acoso moral o acoso laboral, terror psicológico es utilizado también por algunos autores, violencia psicológica en el lugar de trabajo también lo es, abuso emocional en el trabajo también lo es. Siempre que veamos algo de esto, realmente es mobbing lo que estamos leyendo. Lo que pasa es que depende del autor, utiliza una expresión o utiliza otra. ¿Qué es importante en referencia al moving? Que se considera una forma de estrés laboral. Hay muchas formas de estrés laboral, esa es una, ¿de acuerdo? ¿Qué tiene como particular? Que no tiene que ver con las relaciones laborales, sino con las relaciones interpersonales que hay dentro de un lugar de trabajo. De hecho, no se produce o tiene la particularidad de no producirse exclusivamente por causas directamente relacionadas con el desempeño del trabajo o con su organización. Eso también lo vamos a ver luego. No podemos confundir un fenómeno de moving con otros riesgos psicosociales o otros conflictos que se dan en el sitio de trabajo. No porque no sean importantes, sino porque no es lo mismo, y tenemos que delimitar muy bien, que eso es lo que cuesta más. Tenemos que delimitar muy bien o intentar consensuar o utilizar el consenso sobre el concepto de moving, porque si lo desvirtuamos y a todo le llamamos moving, los casos de moving, que hay muchos, luego veremos prevalencias, van a quedar completamente flojos, desvirtuados, y judicialmente vamos a perder la fuerza que se ha ganado últimamente con este concepto. ¿Qué es importante? Que evidentemente es una situación anómala dentro del trabajo. No todo es moving. Cuando se dan situaciones de moving, incluso en empresas que las fomentan, ¿por qué? Porque ahora no, pero antes ya veremos que hay tipos de moving que estaban completamente dentro del sistema de la empresa. Es decir, la empresa lo que entendía era que se tenía que presionar a los trabajadores para que pudieran dar lo mejor de sí. Evidentemente, primero grandes multinacionales y ahora ya a nivel social, lo que se está haciendo es abogar precisamente para que eso no suceda. Y evidentemente ello podía pasar antes, porque antes, sobre todo, ahora no tanto, en el trabajo suelen estar contempladas únicamente las relaciones de carácter laboral y no las de carácter interpersonal. Entonces no le hacíamos caso a cómo se relacionaban los operarios, los trabajadores entre sí, sino que lo que teníamos en cuenta era que había una persona que mandaba y había otras que eran subordinados y que lo que tenían que hacer era obedecer lo que decía. De todo este consenso de
de concepto, ¿no?, por así decirlo. Han salido muchas definiciones. Si os ponéis y hacéis una búsqueda o miráis una revisión bibliográfica sobre el tema del moving, veréis que hay muchas definiciones que tienen puntos en común. Finalmente, el Instituto Nacional Español de Seguridad e Higiene del Trabajo lo definió de esta manera: como una situación en la que una persona ejerce una violencia psicológica extrema, otra vez de forma sistemática y recurrente, como media una vez por semana, y otra vez durante un tiempo prolongado, como media unos 6 meses, sobre otra persona o personas en el lugar de trabajo, con la finalidad de destruir las redes de comunicación de la víctima, de una serie de cosas que ahora veremos, ¿de acuerdo? Porque lo que sí, aunque el concepto a nivel de consenso esté un poco difuso, todavía, lo que sí que coincide todo el mundo, o toda la gente que lo ha estudiado, es que la manera en cómo se exprese un fenómeno de moving puede ser muy variado. Es decir, podemos tener en una empresa X una persona que esté sufriendo un moving muy severo que no tenga nada que ver con otro moving que esté sufriendo otra persona. La manera de expresarse es muy distinta. Dime. ¿Todos estos conceptos Sí. son aplicables a los colegios? Claro, lo dices por el bullying. El bullying, de hecho, hubo un poco de controversia porque al principio había bastante gente que lo llamaba bullying y Lehmann salió diciendo que, por favor, teníamos que separarlo porque, evidentemente, los conceptos que estamos diciendo en el colegio se dan y se expresan, pero de otra manera. Es decir, ahora cuando veamos las diferentes características o las estrategias que se puede utilizar para acosar en el moving, se desvían de las del bullying, porque las del bullying son mucho más personales. Es decir, en un colegio, tu jefe no te puede decir que haces eso o te echa a la calle. Es decir, la manera de interactuar, aunque a veces se solape, hay un abanico más amplio en el tema del moving, precisamente por la naturaleza del sitio laboral, pero sí que tiene evidentemente una serie de relaciones. A nivel de prevalencia, paso muy rápido por esto, bueno, primero de todo está considerado por la OMS como uno de los primeros o uno de los mayores riesgos psicosociales a los que te puedes encontrar como trabajador. En 1996, con diferentes estudios, la prevalencia de personas que trabajan era de un 3,6 de haber sufrido este tipo de discriminación sistemática. En 2006, el estudio Cisneros catalogó que en España era de un 16%, y en las encuestas nacionales y europeas, en las últimas que se han hecho, estamos hablando de un 5% y un 7%. Esos son muchos millones de personas a nivel europeo. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que muchos de estos casos no se denuncian, y ya veremos el porqué. Evidentemente no debemos confundirlo con conflictos habituales interpersonales entre personas. Si yo me discuto con alguien en el trabajo y un día le digo algo de lo que luego pueda arrepentirme, eso no quiere decir que sea moving. Precisamente tenemos que focalizar en el concepto de sistemático y de estable en el tiempo. Si no hay esas dos variables, no podemos hablar de moving, podemos hablar de un conflicto esporádico en un momento determinado. Otras situaciones de estrés laboral propiamente dichas: si durante un mes hay mucha carga de trabajo en mi empresa y mi jefe me machaca mucho para que yo tenga esto, yo tengo la sensación de que no puedo llegar, pero aún así me reclama más, y me pone una presión enorme, eso es algo circunstancial, no es moving. ¿De acuerdo? Si se perdurara en el tiempo de una manera suficiente como para salir de ese contexto, entonces podríamos empezar a discutirlo. Pero no tenemos que confundir cosas esporádicas o cosas contextuales con un fenómeno que, y quiero que eso os grabe en la cabeza, tiene que ser sistemático y prolongado. Y otros riesgos psicosociales, que ahora también este término seguro que os suena bastante, que es el burnout, que es el hecho de quemarse en el trabajo. ¿De acuerdo? Que eso es algo que de manera habitual, sobre todo por la naturaleza ahora mismo de la organización laboral, puede suceder, pero tampoco es moving. Entonces tenemos que saber un poquito distinguir una cosa y otra. A nivel de contexto legal, esto lo paso muy rápido porque imagino que no siendo de específicos de forense no os importa demasiado. Puede ir por 3 vías: la contenciosa administrativa si somos trabajadores públicos, la social laboral si utilizamos un poco la vía que normalmente se ha utilizado, y desde 2011 está considerado como un delito penal de tortura contra la integridad moral. Entonces, el Código Penal español
define el moving como un hostigamiento psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral o funcionarial que humille al que sufre imponiendo situaciones de grave ofensa y dignidad. Esto está en el Código Penal español. A la práctica, prácticamente nadie está condenado por esto, por haber hecho moving. Tienen que ser casos muy, muy graves. Normalmente pasa por vía social laboral. ¿De acuerdo? ¿Qué estrategias o qué conductas son características del moving? ¿De acuerdo? Lehmann en su momento lo separó en 5 categorías. Limitar la comunicación, limitar el contacto social, desprestigiar a la persona, desacreditar su capacidad profesional y laboral y comprometer la salud. Esto, que se hizo en 1990, evidentemente todos los autores que han participado se ha ido modificando, cada uno tiene su agrupación, sus categorías, incluso Lehmann, que dijo esto. Si nos vamos al LIP 60, que es la herramienta por excelencia para poder objetivar, por así decirlo, si una persona tiene sensación o ha padecido un moving, ahora las categorías son distintas. Las categorías actuales son desprestigio laboral, entorpecimiento del progreso, bloqueo de la comunicación, intimidación encubierta, intimidación manifiesta y desprestigio personal. ¿Hay alguno de estos que queréis que explique porque no entendéis por el nombre? Entorpecimiento del progreso podrían ser conductas como, por ejemplo, tú estás realizando un muy buen trabajo, ¿de acuerdo? Y yo te critico delante de tus superiores, o yo, que soy tu superior, ridiculizo lo que has hecho o me lo otorgo a mí mismo, es decir, bloqueo que tú puedas progresar dentro de esa empresa, de manera maliciosa. No porque haya una competencia sana entre tú y yo, sino que mi objetivo es que tú no puedas progresar dentro de esa empresa. ¿Quieres otro? Intimidación encubierta. Intimidación encubierta se trata de una serie de conductas que se llevan a cabo sin que la persona que las sufre sepa exactamente de dónde vienen. Imagínate que yo entro en tu correo electrónico y te borro los correos de todo un día para que no puedas contestarlos. Intimidación manifiesta es que lo hago rollo a la cara, por así decirlo, que te grito delante de gente, que te digo que eres una inútil, etcétera, etcétera. La encubierta es un poco la que se hace por debajo de la mesa, ¿de acuerdo? Esconder cosas, eso se da mucho, ¿eh? Llegamos, escondemos las cosas, esa persona no puede trabajar ese día, un poco como, podríamos llamarlo como travesuras, pero que evidentemente en un contexto laboral afectan muchísimo a la persona que las padece. ¿Y hay alguna que sea entorpecimiento, pero que con la finalidad maliciosa de que salga del trabajo? Claro. ¿Cuál es? Bueno, cualquiera de estas puede ser. Es decir, Claro, esto puede ser un inicio, ¿no? exacto, es decir, una cosa es qué estrategia yo utilizo y la otra cosa es por qué yo utilizo esa estrategia. Ya veremos que, de hecho, el abandono laboral es una de las consecuencias que termina sucediendo cuando hay un enquiste de una situación de moving. Entonces, Piñuel en su momento lo que dijo fue, está muy bien que tengamos categorías, pero como es un fenómeno bastante nuevo, vamos a intentar, ¿no?, decir o listar una serie de conductas concretas que puedan considerarse moving. Son todas estas. Como veréis, cualquiera de estas la podemos poner dentro de un cajón de las otras. Gritar, avasallar o insultar, asignación de objetivos inalcanzables o imposibles, asignación de tareas intrascendentes, modificación de responsabilidades, sobrecarga laboral y presión excesiva, amenaza continuada o coacción, trato vejatorio o discriminatorio, ignorancia, bloquear activa o pasivamente la carrera profesional, infravalorar o no valorar el esfuerzo realizado, etc. Todo esto, ¿os parece algo que es seguro o algo raro que pase en una empresa? No, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre moving y no moving? Que sea sistemático y prolongado. Si yo un día, si yo estoy trabajando contigo, soy tu jefe y te infravaloro tu trabajo, ese día yo puedo haber tenido un mal día o puedes haber hecho tu trabajo mal y yo te lo digo, aunque sea de una manera que luego pueda arrepentirme, pero eso no es moving. Si yo semanalmente o diariamente lo que hago es ridiculizar tu trabajo delante de la otra gente, ahí sí que estamos ante un fenómeno estable en el tiempo y que es sistemático, ¿de acuerdo? Pero muchas de estas conductas podemos, ¿no?, nosotros los que trabajamos, podemos verlas en el día a día,
¿Qué tipos de moving hay? Muy rápidamente. Uno descendente, ¿de acuerdo? Es decir, de arriba a abajo, también se llama bossing, es decir, de la persona que está al cargo de otras personas y ejerce una presión sistemática y prolongada ante estas personas. Puede ser de tres tipos. Perverso, que dicho de manera muy llana significa que es una persona que disfruta haciendo esto, ¿no? Que le gusta imponer su poder, le gusta bajar a las personas que tiene debajo, ¿no? Minar su autoestima. Puede ser estratégico, lo que comentaba antes la compañera. Estratégico quiere decir, yo creo que esta persona quiero que se vaya del trabajo, no quiero pagarle una indemnización y lo que hago es provocar que se marche. O institucional, lo que hablábamos antes, que ahora cada vez, gracias a Dios, las empresas funcionan menos así, pero antes a nivel organizacional había empresas que funcionaban con este tipo de presión con sus trabajadores. Puede ser ascendente, que es menos común, pero también puede pasar, es decir, de los subordinados hacia arriba. Normalmente este tipo de moving se da en grupo. Una persona sola no va en contra de su jefe, pero si nos juntamos el equipo y lo que hacemos es hacerle el vacío, ridiculizarle delante de otra gente, esconderle cosas, eso también se puede considerar moving. Y de hecho hay un caso muy claro que yo tuve hace tiempo de un superior de una multinacional de aquí de Barcelona, que lo pusieron para sanear un poquito el departamento y darle una nueva cara más moderna, y la gente que tenía a su cargo, que dicho de una manera llana eran vacas sagradas de la empresa, que llevaban 25 años en esa empresa, le hacían la vida completamente imposible. Y él no podía echar a ninguno de ellos, porque desde arriba le decían, a esta gente no me la puedes echar porque le tendremos que pagar una pasta que no te lo puedes ni imaginar. No sale más a cuenta echarte a ti y traer a otro que echarlos a todos. Puede ser horizontal, es decir, entre personas de mismo rango laboral, por competencia, por intentar ascender, etc. O puede ser mixto, descendente y horizontal, es decir, la persona que está al cargo con otras personas que están a mi mismo nivel, se ponen de acuerdo para que yo sea quien me vaya o yo sea quien realmente lo pase mal en el trabajo. ¿Qué fases tiene? Muy rápidamente. Tenemos la fase de conflicto, que al final una fase de conflicto es una fase de algo normal que puede pasar en un entorno laboral o en un entorno social o en cualquier entorno. Hay ciertos conflictos entre dos personas o entre una persona y otras más, pero este conflicto resulta un punto de inflexión en relaciones que hasta ese momento se podían considerar normales. Es decir, sucede algo que lo que hace es que un conflicto que puede durar hoy, mañana pasado, 2 semanas, se cronifique en el tiempo. Y ahí es el punto de partida de una escalada de enfrentamientos que lo que hace es llevarnos a otro nivel. Y ese otro nivel es la fase de moving o estigmatización. Ahí es donde la persona que acosa o las personas que acosan ponen en práctica la estrategia o estrategias de hostigamiento, violencia, acoso, como lo queráis llamar, y ahí es donde empiezan los comportamientos sistemáticos y prolongados. Durante esta fase, lo más normal es que la víctima no entienda qué está pasando. De hecho, lo más normal del mundo es que intente negarlo, o que cuando le preguntan cómo está en el trabajo, con la familia, bueno, intente pasar por ahí pensando que es algo pasajero y que no va a pasar de ahí y que no pasa nada. Pero evidentemente eso lo que hace es ir victimizando, ir estigmatizando a la víctima dentro del sitio de trabajo. Puede ser duradera en el tiempo hasta que la persona, ¿no?, que está padeciendo este tipo de problema se dé cuenta de que no es algo normal. Y de hecho lo más normal es que cuando se dan cuenta ya están en una situación que es muy difícil de revertir, al menos dentro del mismo entorno. Algo que también es bastante normal es que evidentemente si algo dura mucho en el tiempo y es algo que evidentemente es negativo, tenga la colaboración pasiva o activa del entorno más inmediato, aunque no participen. ¿De acuerdo? La tercera fase, que es la fase de intervención, que aquí es donde, si funcionara bien las cosas, y de hecho yo creo que cada vez se está dando más este tipo de situación, se tendría que solucionar el tema. Hay dos tipos de soluciones, ¿no? Fase de intervenciones, se pone en conocimiento de la empresa, del superior, de recursos humanos, de alguien que está por encima de todo lo que está sucediendo, qué es lo que pasa. Hay una solución positiva al conflicto, que es que la empresa diga,
uy, vamos a mirar esto porque esto no es normal, vamos a investigarlo, hablamos con esta persona, hablamos con otras, hacemos una investigación exhaustiva de qué es lo que está pasando, y a partir de aquí, evidentemente, si ellos detectan que hay conductas interpersonales que son inaceptables o que no tendrían que darse, pues hay o cambios de puesto, sanciones, lo que la empresa decida. ¿Cuál es la otra solución? Una solución negativa, que desgraciadamente es lo que acostumbra pasar, que es que la empresa lo que dice es, o básicamente no tiene interés en ponerse a hacer una investigación sobre qué es lo que está pasando, y es mucho más fácil culpabilizar a la persona que está dando la nota en ese momento y que está diciendo que no está bien. ¿Eso qué hace? Estigmatizar aún más a la persona que está padeciendo este tipo de moving. ¿Cuál es la última fase? Fase de marginación. Yo, una vez me doy cuenta de lo que está pasando, de lo que estoy viviendo, de que no es normal, de que estoy sufriendo, lo que hago es lo más difícil del mundo, que es ir a la empresa y decirle, oye, no estoy bien, me está sucediendo esto. La empresa me dice que el problema lo tengo yo. Bajas laborales, cronificación del malestar psicológico o físico, aparición de cuadros psicopatológicos graves, abandono del puesto de trabajo y, en ocasiones muy, muy graves, se puede llegar al suicidio. ¿Qué consecuencias a nivel psicológico hay en la víctima? Primero de todo tenemos que entender que este fenómeno afecta a diferentes áreas, es decir, no solo tenemos el problema a nivel laboral. Tenemos problemas que pueden ser de 4 tipos, o emocionales, o cognitivos, o fisiológicos, o conductuales. Emocionales, ansiedad, tristeza, baja autoestima, hipervigilancia, impotencia, todo lo que se os ocurra que puede afectar emocionalmente a una persona puede ser reactivo a un caso de moving. A nivel cognitivo se dan normalmente fallos en la atención o déficits de atención, de concentración, de memoria, es decir, que cognitivamente también bajamos nuestro rendimiento. A nivel fisiológico podemos tener somatizaciones, insomnio, dolor en las cervicales, dolor en las lumbares, cualquier cosa a nivel físico que podamos exteriorizar de precisamente nuestro estado emocional. Y conductuales, aislamiento, evitación, agresividad, bajas laborales, también entraríamos aquí. Todo esto, si se cronifica, si se alarga, podemos llegar a tener un cuadro psicopatológico con entidad. Es decir, cogemos el DSM y decimos, esta persona, como ha tenido esta sintomatología durante todo este tiempo, realmente ahora mismo tiene una psicopatología de eje 1. A la larga, si esto se cronifica, si no se soluciona, puede haber cambios en la estructura de la personalidad. Puede ser una persona que antes fuera muy sociable y que realmente, por la situación que está viviendo y por la persistencia y la cronificación de esa sintomatología, haya cambios en la personalidad de las personas. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos, o los diagnósticos, mejor dicho, que están más relacionados con este tipo de fenómeno de moving? El por excelencia, que siempre se dice primero, es el estrés postraumático. Yo, los que más he visto son trastornos adaptativos y trastornos del estado de ánimo. ¿Vale? Una depresión o, sobre todo, estados de ansiedad y depresión mixta que se cronificados. Cuando hablamos de un trastorno adaptativo cronificado significa que tiene más de 6 meses. Es decir, una persona que durante más de 6 meses, año, está viviendo constantemente con ansiedad, con hipervigilancia, con suspicacia, con temas de la habilidad emocional, sintomatología depresiva, etc. También podemos encontrarnos a veces con trastorno de ansiedad generalizada o con un trastorno por estrés agudo. Estos son un poquito todas las cosas importantes o todos los cuadros psicopatológicos que podemos padecer cuando vivenciamos un fenómeno de moving. ¿Qué es importante? ¿Por qué os pongo esto? Porque en el momento en el que tengamos que hacer un informe pericial, nosotros no podemos diagnosticar un moving. No existe, en el DSM no está. Por lo tanto, nosotros no diagnosticamos moving. Nosotros diagnosticamos la consecuencia del moving. Y a partir de aquí, lo que es más importante de todo es poder relacionar esto con los hechos que lo han provocado. Porque si yo digo que una persona tiene un trastorno adaptativo, pero a esta persona se le ha muerto el marido y la hija en un trastorno, en un accidente de tráfico, igual el trastorno adaptativo es por eso, no únicamente por la situación laboral. Entonces, lo que tenemos que determinar es qué tipo de afectación o lesión psíquica hay en esa persona
y cómo se relaciona esa sintomatología o esa entidad psicopatológica con lo que ha pasado. ¿Es una relación causal? ¿No es una relación causal? Aquí es donde está un poco el kit de la cuestión. ¿Cuáles son las áreas de evaluación forense dentro de un contexto de moving? Primero de todo tenemos que hacer una evaluación clínica, ¿de acuerdo? Para precisamente determinar si hay presencia y ausencia de sintomatología o de trastorno. Es muy importante un estudio de la personalidad para ver si hay vulnerabilidad, para ver si esa persona, por su propia estructura de la personalidad, puede fomentar conflictos en el trabajo, ¿no? Hay personalidades que son mucho más complicadas que otras, por lo tanto sí que tenemos que descartar que los problemas que ha tenido puedan haber sido provocados por ese tipo de manera de ser, y evidentemente tenemos que mirar los hechos relacionados y las condiciones del trabajo. Hablar una entrevista abierta en la que nos explique qué es lo que ha pasado, ver si tiene coherencia, si no, etc. Ahí podemos contar con el relato de la víctima y con posibles testigos. Y yo añadiría otra, que si algún día la tenéis, me llamáis y me decís, lo hemos conseguido, que es que la empresa también te preste su ayuda. Por último, estudio de las capacidades cognitivas. ¿Se os ocurre un poco por qué podemos añadir también esto aquí? Lo pongo entre paréntesis. Imaginaros que tengo a una persona borderline o a una persona con un trastorno cognitivo importante. Yo tengo que saber que todo lo que le voy a preguntar, todo lo que le voy a pasar, todos los resultados que voy a sacar, los está entendiendo, los está contestando debidamente, porque si no, toda la faena que yo voy a hacer en esta evaluación no va a servir para nada. Entonces, si tenemos una ligera duda de que puede que tengamos delante a una persona con una capacidad cognitiva inferior, deberíamos pasarle una batería rápida a nivel cognitivo. Y si realmente tenemos una capacidad cognitiva por debajo de la media, o tirando a borderline, lo que tendríamos que hacer es adaptar nuestra evaluación a ese tipo de paciente o a ese tipo de cliente, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los instrumentos? Hay muchos más, ¿eh? Lo que pasa es que os pongo 3 porque si no estaríamos aquí muchísimo tiempo. ¿Cuáles son los instrumentos que nos sirven para determinar este tipo de conductas, este tipo de estrategias que puede estar padeciendo la víctima? Os he puesto 3. El LIPT, que es el inventario de Lehman, ¿de acuerdo? Está adaptado al español, ahora se llama LIPT 60, que de hecho es el que vamos a ver en este caso, y es el que, si os recordáis antes, teníamos las diferentes categorías que hay ahora: desprestigio personal, laboral, intimidación manifiesta, encubierta, etc. Entonces, este inventario nos da información no solo de las diferentes categorías, sino a nivel de severidad global y otros índices que veremos posteriormente. Estos dos cuestionarios miden prácticamente lo mismo, lo que pasa es que las categorías son distintas, ¿de acuerdo? Tienen una base distinta. Si tenéis curiosidad, podéis buscarlos y podéis verlos. De hecho, el Cisneros creo que lo podéis encontrar por internet tranquilamente, y yo os enseñaré hoy el LIPT para que veáis un poco el tipo de ítems que salen, ¿de acuerdo? ¿Tenéis alguna duda a nivel, de momento, de lo que hemos explicado a nivel teórico? Vale, pues vamos a meternos ahora ya directamente en el caso clínico, ¿de acuerdo? Porque si no, no vamos a tener tiempo. Primero de todo, ¿alguien de aquí ha hecho alguna vez un informe pericial por algún motivo? Vale. Los informes periciales son un poco distintos que los informes clínicos asistenciales que podría hacer cualquier psicólogo y que de hecho cualquier psicólogo clínico estaría obligado a hacer si se lo pide, porque es un tipo de devolución, ya sea oral o escrita. Por lo tanto, nos tendríamos que familiarizar un poquito con el tema de los informes y perderle un poco el miedo. Me da la sensación de que al final el psicólogo clínico, cuando hace un informe, siempre duda mucho porque no está acostumbrado a hacerlo y no pasa nada. Yo siempre digo, tengo compañeros de la carrera, de la universidad, de compañeros de trabajo, que siempre que tienen que hacer un informe les da miedo para qué va a ser utilizado. No pasa nada. Tú cuando tienes que hacer un informe no pongas nada en ese informe que no sea verdad o que te haga sentir a un run de a ver qué va a pasar. Si tú lo que pones es lo que has hecho, no hay ningún problema. ¿Cuál es la diferencia entre un informe forense y un informe clínico? Que tú ya sabes que el forense se va a utilizar judicialmente. Entonces tienes que ir, bueno, tienes que filar molt prim, como se dice en catalán.
Entonces, ¿cuáles son los apartados clásicos, o al menos que a mí me gusta poner, de un informe pericial o forense? Primero de todo, motivo del informe. Bueno, empezamos por un encabezamiento presentándonos y presentando a la persona a la que vamos a evaluar. Pero primero de todo, las cosas, el ABC de lo que tienen que tener los informes. Un motivo de informe, descripción de la metodología que vamos a seguir, todo esto lo veremos ahora, ¿eh? Antecedentes de hechos relacionados con el objeto del informe, antecedentes personales y evaluación psicobiográfica, estos dos los podéis intercalar, o incluso podéis hacer un apartado que sea los dos. Exploración psicopatológica, resultados de las pruebas administradas, consideraciones periciales, discusión forense, o lo que vendría a ser lo mismo, integración de la información que tenemos, ¿no? Nosotros tenemos muchas cosas, y lo que hacemos es meterlas en una coctelera, pasarlas por nuestra cabeza y decir, bueno, vamos a darle sentido a todo esto. Y evidentemente aquí, en forense, si añadís bibliografía científica, mejor que mejor. Y finalmente unas conclusiones, ¿vale? Este sería un poquito el esquema de lo que tendría que ser un informe forense.